Buenos días, soy María Campos, alumna de la Maestría de Salud Pública y Salud Global de la Universidad Peruana Cayetana Heredia, quien por encargo del Dr. César Lip, como parte del desarrollo del curso de habilidades gerenciales, este curso que es tan importante hoy en día para los futuros líderes, quienes van a administrar o organizar empresas para que desarrollen competencias, comportamientos, capacidades personales e interpersonales. Como dice el doctor Atul Gawande, tenemos nuestra misión o nuestro gran desafío de los científicos y médicos de hoy es lograr que todo funcione como equipo de boxes, un sistema que funcione como equipo de boxes. Es así que la historia de Pantaleón y las visitadoras, dirigida por Francisco Lombardi, pero basada en la historia del libro de Mario Vargas Llosa, eh, habla de un capitán, del capitán Pantalón Pantoja, quien es designado por sus habilidades, por su perfil, para una misión extraordinaria, ¿no? Una misión que consistía o que surge a raíz de un gran problema, de una crisis que había surgido en la Amazonía peruana, donde las tropas del ejército se les acusaba de ser violadores o de que aumentara el número de violaciones en Iquitos. Es así que lo designan y envían a Pantaleón Pantoja, quien va en compañía de su esposa, a Iquitos, a organizar y dirigir un servicio de visitadoras que se encargaba o se iba a encargar de llevar un servicio solamente para los militares que se encontraban en todos los puestos de frontera sirviendo servicio a su patria para satisfacer las necesidades básicas, que son las necesidades sexuales. Es así que Pantaleón Pantoja, todo arranca desde los roles de gerencia, donde se definen tres roles principales, ¿no? La del general, el general del ejército peruano, la del comandante López, el coronel, perdón, López, quien es el general del ejército, quien da la orden al coronel López que busque a la persona indicada para este puesto. Y es así que él, después de hacer una exhaustiva búsqueda entre todos los perfiles que habían del ejército, designa al capitán Pantaleón Pantoja, quien es quien resalta por haber sido primer puesto en su promoción, por haber sido premiado y galardonado, por haber obtenido los mayores puntajes en matemática, economía y administración. Buen deportista, no se le conocía hábitos nocivos. Es así que él es designado para esta misión. El coronel López muestra utiliza el modelo, el diseño humanístico o clásico, ¿no? Que se basa en determinar tareas que son las tareas básicas que toda organización debe seguir. Y es así como lo desarrolla Pantaleón Pantoja. Yo considero que Pantaleón Pantoja fue un gerente estratega, porque él planteó estrategias de acción y siguió el proceso administrativo como corresponde, ¿no? Planificó, organizó, controló y dirigió a la par todas estas actividades. Dentro del liderazgo y trabajo en equipo y comunicacional que vimos en la organización, destacan el liderazgo innato que se ve en Pantaleón Pantoja, ya por las características descritas, pero a la vez él era motivador, ¿no? Premió, por ejemplo, a sus visitadoras, a Pechuga, que resalta mucho, ¿no? Por haber sido la que mejor desempeño tuvo durante un periodo de trabajo. También hizo una celebración cuando alcanzaron las 20.000 prestaciones, lo cual motivó y genera lazos, genera mayores lazos de unión entre este equipo de trabajo. Y es un equipo de trabajo, ¿por qué? Porque comparten una misma visión, una misma misión, un mismo objetivo, ¿no? Una misma cultura organizacional. Asimismo, él buscó a otros expertos porque él no conocía el core de la organización del servicio, que era las prestaciones que daban, ¿no? Es así que busca a doña Leonor, conocida como Chuchupe, y a Chupito, quienes van a ser los encargados de buscar y dirigir a las visitadoras. Ellos se encargaban prácticamente del core del servicio, pero bajo la dirección, administración
del capitán Pantaleón Pantoja. También recibió apoyos de servidores, ¿no? Como por ejemplo el que resalta es el teniente Bacacorso, quien sirvió de enlace entre las Fuerzas Armadas, entre el ejército y él, porque Pantaleón Pantoja fue obligado a permanecer, a ocultar su identidad y estar civil, no podía tener contacto para que no se le relacionara con el ejército peruano. Asimismo, recibió un apoyo emocional de la colombiana, una de sus trabajadoras que más adelante vamos a mencionar, con quien él establece un lazo de intimidad, pero sirve como apoyo emocional. También destacan los suboficiales López y que al inicio son designados y elegidos porque él en su informe redacta de que aparentemente no tenían gusto por el sexo opuesto, entonces eran ideales para este trabajo, para no mezclar pues las relaciones laborales. Y ellos son quienes son sus escuderos y quienes también sus mayordomos, porque hacían el trabajo que él les asignaba, ¿no? También yo puedo destacar que se tuvo una teoría dentro de la teoría del comportamiento, el diseño que, que ellos utilizaron o el tipo de liderazgo según Grit, ¿no? Según Grit, el Grit administrativo planteado por Blake y Moulton, o lo que llamamos también malla gerencial, se desarrolló un liderazgo equilibrado, porque él no solo pensaba en los objetivos, sino él también pensaba, o sea, no solo pensaba en las tareas, sino también en sus trabajadores, y él mantenía un equilibrio de eso, los motivaba. No puedo decir que observé un liderazgo transformacional o transaccional, puesto que no vi que se diera ese tipo de liderazgo, ¿no? Por otro lado, él desarrolló esta estrategia. Él, al llegar al inicio, primero lo que hizo fue conocer la población, conoció el pueblo, identificó al Sinchi como una amenaza. Este es un periodista que se sabe que los periodistas o los medios de comunicación tienen gran influencia en la población. También se basó de lo que su enlace del oficial Bacacorso le recomendó, ¿no? Fue así como llegó a doña Leonor. También él, él conoció las necesidades que tenían los usuarios a través de encuestas de qué eran los que ellos requerían, las necesidades que ellos tenían. Así pues, destaca el liderazgo, el trabajo en equipo, comunicación organizacional y la comunicación que él tuvo entre todos sus trabajadores, ¿no? Aquí yo traigo para hacer una analogía con la novela La Meta de Goldratt, en la que también se trata de un gerente de robo que a lo largo de la novela desarrolla una serie de problemas dentro de la organización y también en su vida personal al no lograr comunicarse de la forma adecuada, lo cual termina volcándose en él, pero finalmente él decide trabajar en equipo, hace un feedback y esto al final lleva al éxito de su empresa, ¿no? Entonces, traigo a colación porque al igual que Pantaleón Pantoja, al inicio fue una persona hermética, no confió en su esposa, no le contó de la misión que tenía, lo cual al final descuida su matrimonio, termina teniendo una relación amorosa con una de las visitadoras. Él se mete mucho en su papel y, y termina adoptando ciertos hábitos o costumbres que de repente tiene la gente de las personas que se dedican a estas actividades, incluso faltando a sus propios reglamentos, porque cabe destacar que dentro de la organización él distribuyó los documentos administrativos, ¿no? Que es el ROF, el MOF, les asignó sus funciones a todas las visitadoras y también habían un reglamento para los usuarios, ¿no? De lo que debían respetar. Entonces, pero resalto que al final él llega a identificar o su familia llega a ser una fortaleza.
trabajó en equipo y, como dice Drucker, hizo que la gente se vuelva eficaz al trabajar juntos, ¿no? Como se puede ver acá, él siempre las motivaba, por ejemplo, antes de ir a, a- al evento, antes de cuando viajaban y se dirigían hacia los puestos, él las motivaba y les decía que ellas estaban haciendo una labor gloriosa, al igual que los soldados, porque ellas llevaban felicidad para esos soldados que estaban cumpliendo con su labor a la patria. Entonces, ellas se sentían motivadas y llegaban a trabajar con más gusto y se volvían más eficientes, cumplían con los indicadores, cumplían con el objetivo trazado, con el número de prestaciones que se habían trazado, ¿no? También él, algo que puedo resaltar es que daba instrucciones al estilo militar, ¿no? Se puede ver en la película cómo las visitadoras siempre se ordenaban en numeración corrida o cómo les hacía practicar ejercicios, actividad física, y yo creo que con esto él también les brindaba la capacidad de desarrollar habilidades, ¿no? La disciplina, el orden, el respeto, fortaleza física y mental. Se conoce y es muy bien sabido de que los militares, al igual que los deportistas, desarrollan estas habilidades justamente por el trabajo que hacen. Incluso, por ejemplo, en los deportistas hay muchos artículos publicados en los cuales ellos llegan a desarrollar habilidades blandas que hoy son muy requeridas en los trabajos, ¿no? Justamente porque son planificados, porque tienen ciertas fortalezas que de repente en otras actividades no se desarrollan de la misma forma. No observé que haya un verdadero feedback, puesto que por lo general él no compartía mucho esta información con otras personas. Si bien es cierto, él daba informe a sus superiores y pedía autorización, mas no hacía un feedback con sus trabajadores. Sí les consultaba, por ejemplo, que estuvieran a gusto, como cuando les designa el uniforme y les pregunta si ellas se sienten a gusto. Sin embargo, no se ve un verdadero feedback. Tal vez parcialmente cuando conversa con Bacacorso, quien es el que siempre le está eh, también sirviendo como un amigo, porque al final sabe que cuando el capitán Pantaleón Pantoja se centra y se obsesiona con su trabajo al separarse de su esposa, es él quien ve la parte emocional, le dice que se preocupe por él, que tiene que alimentarse, trata de calmar o apaciguar un poco este ímpetu descontrolado que tenía el capitán Pantaleón Pantoja. Y también asimismo recuerdo la ventana de Yohari, donde es también este capitán oficial Bacacorso, quien muchas veces le mostraba o le mencionaba lo que a veces Pantaleón Pantoja no veía, ¿no? Eh, Al igual que la colombiana, también le hacía ver a veces esos cuadrados de la ventana que no eran visibles para las demás personas. Asimismo, se puede ver que en la película Pantaleón Pantoja desarrolla un pensamiento analítico y sistémico. Todas sus proyecciones eran basadas en estudios científicos, tenían evidencia científica, incluso cuando él mostraba sus informes o sus proyectos a los superiores, se quedaban sorprendidos porque para ellos era algo innovador y algo absurdo, loco, cuando le mostraba las gráficas y las estadísticas, pues le parecían números exorbitantes, ¿no? Pero él tenía para todo evidencia científica, incluso nombra a Sigmund Freud, padre de la psicología, quien había leído sus textos y en base a ello había generado variables e indicadores, ¿no? Entonces es un pensamiento analítico. Él también divide y busca división y busca soluciones a estos pequeños problemas, como por ejemplo cuando él decide probar las bebidas o las comidas típicas de la zona, para ver si esto también era una variable que incidía en, en la necesidad o en el aumento de necesidad vigorosa o de sexualidad que tenían los militares, ¿no? Y él concluye que sí, y en base a esto da una recomendación, una sugerencia a sus superiores. También él iba de lo simple a lo complejo. Él primero se planteó metas después de lograr su prueba piloto y al ver sido un éxito, él se plantea primero empieza con 5 visitadoras, después con 10, después con 20 y fue aumentando. Asimismo, el número de prestaciones que se daba al inicio
fue de un número y luego, debido a otras variables que no estaban consideradas, como por ejemplo él menciona la abstinencia contenida por el tiempo prolongado que habían tenido de no tener contacto con otra mujer, ¿no? Entonces todos estos factores también. Y como lo digo, fue innovador porque esto en el ejército pues era algo que nunca antes se había hecho y que parecía absurdo las estadísticas que mostraba. También ya al finalizar, se ve, casi ya al finalizar la película, y es por lo que termina, a mi parecer, un final un poco triste, que si bien es cierto, destacan esta capacidad que tiene, esta fortaleza que tiene Pantaleón Pantoja como líder. Sin embargo, esta resolución de conflictos, esta resolución de problemas, conflictos y la negociación que se ve es importante. Por ejemplo, dos puntos principales, ¿no? El periodista, el Sinchi y los nativos. Dos problemas que considero que él los identificó, sin embargo no le dieron, lo subestimaron. En el caso del periodista Sinchi, quien descubre las actividades que se realizaban o en qué consistía el servicio de las visitadoras y después toma una foto de Pantaleón Pantoja con la colombiana y lo chantajea. Y Pantaleón Pantoja en un primer momento se muestra fuerte, muestra su servicio, su capacidad de autoridad y sus principios al no verse chantajeado y lo manda incluso a aventar a un río, ¿no? Entonces, este periodista lanza acusaciones en contra de él y es donde, bueno, se hace evidente lo que era el servicio de las visitadoras y también su esposa lo deja por descubrir la infidelidad. Al final se llega a una negociación con él, pero por orden de sus superiores, ¿no? Y algo que recalco aquí, que él incluso menciona cuando él cuenta a sus mayordomos cuál iba a ser este tipo de negociación que se iba a hacer o que lo silenciaran, como habían dicho sus superiores, ellos piensan que se tratan de ir a la violencia, ¿no? Y él dice, no, es algo peor y consistía en dar dinero, ¿no? Entonces eso era algo para él que iba en contra de sus principios, pero era una orden. Mientras que por otro lado los nativos de la zona, desde la llegada de la visitadora, los nativos ya se mostraban ofuscados y quisieron incluso tener una conversación con el general, con el comandante de la región de Iquitos, ¿no? Para pedir una negociación, que ellos también querían acceder a los servicios de las visitadoras por ser pobladores aledaños, también querían los servicios y pues obviamente se negaron rotundamente porque era algo que no se podía exponer. Pero esto trae casi ya al final de la historia en el cual las visitadoras sufren un atentado al estar haciendo uno de los viajes en la que finaliza con la muerte de la colombiana, ¿no? Yo al principio pensé que este era el cisne negro, la teoría del cisne negro de Taleb, en el cual él habla de los eventos no predecibles que al final pueden terminar en un desenlace, la mayoría de veces negativos, pero no siempre negativos. Sin embargo, al final entiendo que no fue un cisne negro, porque Pantaleón Pantoja ya él había visto a los nativos como una amenaza, y él incluso en su informe previo a este evento enviado a sus superiores, él recalca que hay nativos en la zona, incluso idea un plan, una estrategia que consistía en la rotación de los navíos para que alternaran los días y así los nativos no previeran qué día iban a llegar. Pero como esto requería de mayor recursos, de 100 visitadoras, mucho más recursos económicos, obviamente sus superiores se negaron rotundamente. Además de esto, Pantaleón Pantoja también trató con mucha dignidad y respeto a sus trabajadoras. Él incluso pidió que se les otorgaran beneficios sociales y de riesgo, beneficios de salud y una póliza por el riesgo de vida, lo cual a los supervisores le pareció algo inaudito, ¿no? Pero él lo había previsto, por lo tanto, creo que no ha sido un cisne negro, muy por el contrario, fue un cisne blanco, ¿no? Siguiendo la teoría de Taleb. También aquí, como digo, resalta esta parte de la ética empresarial. Se ve el carácter forjado, que el carácter se forja a lo largo de los años y con la relación que se tiene con el medio ambiente. Y Pantaleón Pantoja, pues, se ve
por lo mencionado, por lo que fue elegido para su perfil, que desde muy chico había desarrollado este carácter, que lo llevaba a esta fortaleza, a esta integridad, que al final no tuvo un buen manejo dentro de sus habilidades emocionales, porque él mismo faltó a sus normas, a sus reglamentos, empezó a fumar, salió y tuvo una relación amorosa con la colombiana que fue tal vez el detonante para que puedan ocurrir esta serie de sucesos negativos. Finalmente, resaltar la capacidad de liderazgo que tiene este personaje, que al final cuando termina la película, él, al final cuando termina la película, se logra ver cómo él es leal a sus trabajadores, no le importó o sabiendo las consecuencias que iba a tener, que en este caso era que podría ser expulsado de las Fuerzas Armadas. A pesar de eso, él dio un digno mensaje de despedida a la colombiana, a su amante, compañera y a quien le agradeció porque le había enseñado muchas cosas. Y él fue enviado, él algo que repetía mucho era que él solo nació para ser militar y que solo sabía recibir órdenes. Y él fue designado, aceptó las consecuencias y fue designado a un pueblo más de 4.000 metros de altura, pero a pesar de esas adversidades, bueno, su esposa logró volver con él, ser su apoyo, ser su motivación, y él buscó de este nuevo objetivo que le habían dado, que era alfabetizar a la mayor cantidad de población de esta zona que tenía una alta tasa de analfabetismo. Él lo volvió a su fortaleza, cayó y se levantó, y esto es una capacidad que tienen los líderes en cual su motivación es no lucrativa. Y en el caso de Pantaleón Pantoja, su motivación era el amor a su patria y el servicio a su patria. Agradezco el haber podido hacer este análisis, una película muy interesante en la cual sí se puede observar claramente todas las habilidades gerenciales y los temas desarrollados en el curso. Gracias.